¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no puedes explicar? Una especie de peso, una sombra que te sigue a donde vayas, que aparece en tus peores momentos o incluso en los mejores, susurrándote cosas que preferirías ignorar. No estás solo, ni sola, en esto. Carl Jung, uno de los pensadores más revolucionarios de la psicología, descubrió que todos llevamos un secreto profundo en el alma, algo que puede cambiarlo todo: cómo amamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Pero aquí está el gancho. Ese secreto no está fuera de ti. No lo encuentras en un libro, en un gurú o en una relación perfecta. Está escondido en lo que Jung llamó la sombra, esa parte de ti que has aprendido a rechazar, a temer o a tapar con una sonrisa. Y hoy te voy a contar qué pasa cuando, en lugar de huir de ella, decides enfrentarla y aceptarla. Imagina esto por un segundo. Estás en una reunión con amigos, todo parece ir bien, pero de pronto alguien dice algo que te saca de onda. Tal vez es tu pareja, que hace un comentario sarcástico delante de todos, o una amiga que te critica de broma. En la superficie, te ríes, sigues el juego, pero por dentro sientes un nudo. ¿Por qué te afecta tanto? Jung diría que no es casualidad. Esa incomodidad, esa punzada, es tu inconsciente hablando, y la sombra está detrás de ella. La sombra, para que quede claro, es un término que Jung usó para describir todo lo que escondemos de nosotros mismos. Miedos, deseos, defectos, esas cosas que no queremos que el mundo vea porque no encajan con la persona perfecta que intentamos ser. Piensa en María, una mujer de 32 años que vive en Bogotá. Ella siempre fue la hija modelo, la amiga que nunca decía no, la empleada que se quedaba hasta tarde para terminar todo. Pero un día, después de años de complacer a todos, explotó. Gritó en medio de una discusión con su jefe, algo que nunca había hecho, y se sintió fatal. ¿Qué me pasa?, se preguntó. Lo que María no sabía es que su sombra llevaba años pidiéndole atención. Esa rabia, esa frustración no eran un error. Eran partes de ella que había reprimido por miedo a no ser aceptada. O piensa en Luis, un hombre de 40 años en Los Ángeles que siempre se jactó de ser tranquilo. Pero cuando su novia lo dejó, se encontró llorando sin control, algo que nunca se permitió antes. Esa tristeza estaba ahí, esperando, en su sombra. Aquí va una verdad que Jung nos dejó. Cuanto más ignores tu sombra, más poder tiene sobre ti. No desaparece solo porque la tapes con trabajo, con relaciones o con likes en Instagram. Al contrario, se cuela en tu vida de formas que no esperas. ¿Te ha pasado que discutes con alguien y después te preguntas por qué te enojaste tanto por algo tan pequeño? O tal vez has sentido que ciertas personas te agotan, como si te robaran la energía sin razón aparente. Eso no es mala suerte ni energías raras. Es tu sombra interactuando con el mundo, reflejándose en tus relaciones, en tus decisiones, en cómo te tratas a ti mismo o a ti misma. Hagamos una pausa aquí. Respira profundo y piensa, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo que no pudiste explicar? Una corazonada que te decía, esto no está bien, pero la ignoraste. O un enojo que te sorprendió porque no era tú. Anótalo mentalmente, porque vamos a volver a eso más adelante. Jung decía que el inconsciente no habla con palabras claras como las que estoy usando ahora. Se comunica con símbolos, con emociones, con esas señales que a veces descartamos como locuras. Y la sombra es el mensajero principal de ese mundo interno. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esta parte de nosotros? Porque desde pequeños nos enseñan a ser buenos, a encajar, a no mostrar lo feo. Si creciste en una casa donde te decían, no llores, sé fuerte, o no te enojes, eso no está bien. Aprendiste a empujar esas emociones a la sombra. Pero aquí está el problema. Reprimir no es borrar. Es como meter ropa sucia en un cajón. No la ves, pero sigue ahí acumulándose.
y tarde o temprano ese cajón se desborda. Para Jung, el camino hacia una vida plena no es pretender que ese cajón no existe, sino abrirlo, mirar qué hay dentro y decidir qué haces con eso. Imagina a Carla, una madre de 28 años en Ciudad de México. Ella siempre se sintió culpable por no ser la mamá perfecta. Cuando su hijo hacía berrinche en el supermercado, ella sonreía y decía, todo está bien, aunque por dentro quería gritar. Un día se permitió sentir esa rabia en privado, lloró, escribió lo que sentía y algo cambió. No se volvió una mala madre, se volvió más humana. Empezó a poner límites, a decir no cuando lo necesitaba, y descubrió que aceptar esa parte imperfecta de ella la hacía más fuerte, no más débil. Eso es lo que pasa cuando empiezas a integrar tu sombra. No te destruye, te transforma. Hablemos de relaciones, porque ahí es donde la sombra se hace más evidente. ¿Has tenido una pareja que parecía perfecta al principio, pero con el tiempo te dabas cuenta de que algo no encajaba? Tal vez él o ella te hacía sentir pequeña, o tú empezaste a cambiar para encajar en lo que esa persona quería. Jung diría que esas relaciones son espejos. Lo que te molesta de alguien, lo que te atrae o te repele, suele ser un reflejo de tu propia sombra. Si te irrita que tu pareja sea controladora, pregúntate, ¿hay una parte de ti que también quiere controlarlo todo, pero la niegas? Si te enamoras de alguien rebelde, ¿no será que tú también tienes un lado salvaje que no te permites explorar? Piensa en Sofía, una mujer de 35 años en Medellín. Ella siempre terminaba con hombres que la hacían sentir insegura. Todos son iguales, decía. Pero un día, leyendo sobre Jung, se dio cuenta de algo. Esa inseguridad no venía solo de ellos. Venía de una parte de ella que no se sentía suficiente. Su sombra la estaba empujando a elegir relaciones que confirmaran ese miedo, hasta que decidió enfrentarlo. Dejó de buscar validación afuera y empezó a trabajar en sí misma. Y adivina qué, las personas que llegaron después eran diferentes, más sanas, porque ella había cambiado. Aquí va una acción práctica, algo que puedes hacer hoy mismo. Toma un cuaderno y escribe 3 cosas que te molestan de alguien en tu vida. Puede ser tu jefe, tu pareja, tu mejor amigo. Luego, pregúntate, ¿dónde tengo yo eso que me molesta? No es fácil, pero es el primer paso para ver tu sombra en acción. Jung llamó a esto proyección. Vemos en otros lo que no queremos ver en nosotros. Y cuando lo reconoces, algo mágico pasa. Dejas de culpar al mundo y empiezas a tomar el control. Antes de seguir, una llamada rápida. Si esto te está resonando, dale like al video y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Tal vez una amiga que siempre pone a los demás primero o un hermano que siente que no encaja. Esto no es solo un video, es una herramienta para transformar vidas y tú puedes ser parte de eso. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque lo que viene va a ser aún más profundo. Entonces, ¿qué pasa cuando aceptas tu lado oscuro? No es que te conviertas en una persona mala o egoísta. Al contrario, te vuelves más auténtico, más entero. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. Jung decía que integrar la sombra no significa dejar que te domine, sino reconocerla como parte de ti. Es como adoptar a un niño rebelde que solo quiere que lo escuchen. Y cuando lo haces, tu energía cambia. Dejas de pelear contigo mismo o contigo misma y empiezas a vivir desde un lugar más honesto. Pausa por un momento. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de esconder esas partes feas de ti. Si te permitieras enojarte sin culpa o decir no sin miedo a decepcionar. ¿No sería liberador? Eso es lo que Jung quería que descubriéramos.
que la paz no viene de ser perfectos, sino de ser reales. Y en la próxima parte, vamos a explorar cómo esto afecta tus relaciones y cómo puedes usar esta idea para soltar lo que no te sirve. Así que quédate conmigo, porque esto apenas empieza. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para ir más profundo, para entender cómo ese lado oscuro que Carl Jung llamó la sombra, no solo vive dentro de nosotros, sino que moldea cada rincón de nuestra vida, especialmente nuestras relaciones. En la primera parte hablamos de cómo la sombra se manifiesta, cómo aparece en esos momentos de incomodidad o enojo que no podemos explicar. Ahora vamos a llevar esto un paso más allá. ¿Qué pasa cuando empiezas a aceptarla? ¿Cómo cambia la forma en que te relacionas con los demás, contigo mismo o contigo misma y con el mundo? Prepárate, porque esto va a tocar fibras, y te prometo que al final vas a querer levantarte y hacer algo diferente. Empecemos con algo que todos hemos vivido, esas relaciones que te desgastan. Piensa en alguien en tu vida que, después de hablar con él o ella, te deja sintiéndote vacío o vacía. Tal vez es una amiga que siempre está quejándose, pero nunca hace nada para cambiar. O un compañero de trabajo que te carga con sus problemas sin preguntarte cómo estás tú. Imagina a Ana, una mujer de 42 años en Guadalajara. Ella tenía una amiga de años que siempre llegaba con dramas, que su novio, que su jefe, que su vida. Ana escuchaba, aconsejaba, pero después de cada charla se sentía agotada, como si le hubieran chupado la energía con una pajita. ¿Te suena familiar? Jung diría que esto no es casualidad. Esas personas que te drainan no son solo un problema externo, son un espejo de tu sombra. Tal vez Ana, sin saberlo, tenía una parte de sí misma que también se sentía víctima, pero la reprimía para parecer fuerte. O quizás su sombra estaba gritándole que pusiera límites, algo que ella nunca se permitió por miedo a ser mala amiga. La sombra no solo vive en tus defectos, también está en las cosas que no te atreves a hacer por ti. Y cuando ignoras ese mensaje, tu energía paga el precio. Aquí va una definición rápida. Jung hablaba de la energía psíquica, esa fuerza interna que nos impulsa a vivir, a crear, a amar. Cuando dejas que otros la drenen, o cuando te traicionas a ti mismo o a ti misma por complacer, estás apagando esa chispa. Proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia. Es como si tuvieras una batería. Si la das toda a los demás, ¿qué te queda para ti? Entonces, la próxima vez que sientas ese cansancio después de estar con alguien, pregúntate, ¿qué me está mostrando mi sombra aquí? ¿Qué necesito cambiar? Hagamos una pausa corta, respira hondo y piensa en una persona que te deje agotado o agotada. ¿Quién es? ¿Qué sientes después de estar con él o ella? No lo juzgues, solo obsérvalo. Esto es clave, porque aceptar tu sombra no se trata de señalar culpables, sino de entender qué te está diciendo tu inconsciente a través de esas experiencias. Y aquí viene lo bueno. Cuando empiezas a escuchar, puedes soltar. Soltar es una palabra poderosa, y Jung la llevaba al corazón de su filosofía. Él creía que muchas de las relaciones que nos atan, esas que nos hacen sentir atrapados o atrapadas, son señales del inconsciente pidiéndonos que dejemos ir lo que no está alineado con nuestra esencia. Piensa en Javier, un hombre de 38 años en Miami. Él llevaba 5 años en una relación que no iba a ningún lado. Peleas constantes, promesas vacías, pero él se quedaba porque ya había invertido demasiado. Un día, después de una discusión más, sintió algo diferente. Una calma rara. Se dio cuenta de que seguir luchando era traicionar su propia paz. Soltó y, aunque dolió, meses después encontró una claridad que no había sentido en años. ¿Y tú? ¿Hay una relación en tu vida que sientes como una piedra en el zapato? No hablo solo de parejas. Puede ser un amigo, un familiar, hasta un trabajo. Jung nos invita a ver esos obstáculos como mensajes.
Si cada paso que das con alguien está lleno de resistencia, de malentendidos, de agotamiento, ¿no será que tu sombra te está diciendo esto no es para ti? Soltar no es rendirse, es elegirte. Y cuando lo haces, algo mágico pasa. Tu energía se libera, tu mente se aclara y el universo empieza a traerte lo que sí resuena contigo. Imagina a Daniela, una mujer de 30 años en Los Ángeles. Ella trabajaba en una oficina donde todos competían y nadie reconocía su esfuerzo. Cada día llegaba a casa sintiéndose invisible. Una noche soñó que estaba atrapada en una jaula y al despertar supo que era su inconsciente hablando. Renunció, aunque le dio miedo, y empezó a pintar, algo que amaba desde niña, pero había dejado por ser práctica. Hoy vende sus cuadros y dice que nunca se sintió tan viva. Eso es lo que pasa cuando escuchas a tu sombra. Te guía hacia tu autenticidad. Hablemos de autenticidad, otro término clave en la psicología de Jung. Ser auténtico o auténtica no es ponerte una máscara para encajar, es quitarte todas las máscaras y mostrarte como eres, con tus luces y tus sombras. Pero, ¿cómo sabes si estás traicionando tu esencia? Fácil. Si sientes que tienes que cambiar quién eres para que alguien te quiera, estás en el camino equivocado. Si te escondes para no molestar, si dices sí cuando quieres gritar no, estás apagando tu verdad. Y tu sombra lo sabe. Piensa en cómo te sientes en tus relaciones más cercanas. ¿Puedes ser tú al 100%? ¿O sientes que tienes que ser más callado, más complaciente, más perfecto o perfecta? Imagina a Laura, una mujer de 27 años en Monterrey. Ella salía con un chico que parecía ideal, guapo, exitoso, atento, pero con el tiempo notó que dejaba de opinar en las conversaciones porque él siempre la corregía. No quiero parecer tonta, pensaba, hasta que un día, en una discusión, explotó y dijo todo lo que sentía. Él se fue, pero ella no. Por primera vez, sintió que recuperaba una parte de sí misma que había perdido. Aquí va otra acción práctica. Hoy, di no a algo pequeño. Puede ser rechazar un favor que no quieres hacer o decir no sé, en lugar de fingir que lo tienes todo bajo control. Es un ejercicio simple, pero poderoso, porque le dice a tu inconsciente, me respeto. Jung diría que estos actos son como puentes hacia tu sombra. Te acercan a aceptarla en lugar de pelear con ella. Antes de seguir, otra llamada. Si esto te está moviendo algo por dentro, déjame un comentario aquí abajo. Escribe qué relación o situación quieres soltar o qué parte de tu sombra estás empezando a ver. Tus palabras no solo te ayudan a ti, sino que inspiran a otros que están leyendo. Y comparte este video con alguien que necesite un empujón para elegir su paz. Suscríbete y activa la campanita, porque en la próxima parte vamos a ver cómo integrar tu sombra te lleva a una vida plena. Volvamos a las relaciones, porque no todo es soltar. A veces, aceptar tu sombra te ayuda a sanar lo que ya tienes. Piensa en Miguel, un hombre de 45 años en Barranquilla. Él y su esposa peleaban todo el tiempo por tonterías. ¿Quién lavaba los platos? ¿Quién olvidó apagar la luz? Pero un día, Miguel se dio cuenta de que su enojo no era por los platos, era por una parte de él que se sentía ignorada. Habló con su esposa, le dijo cómo se sentía, y aunque no fue fácil, empezaron a entenderse mejor. La sombra no siempre te pide cortar lazos, a veces te pide mirarte y ajustar. Entonces, ¿qué pasa cuando aceptas tu lado oscuro en tus relaciones? Dejas de buscar afuera lo que te falta adentro. Dejas de culpar a otros por cómo te sientes y empiezas a tomar responsabilidad por tu energía. Y lo más importante, atraes a personas que no te piden que seas menos tú, sino que te inspiran a ser más. Pero esto no termina aquí. En la próxima parte, vamos a explorar cómo esto conecta con tus sueños, tu propósito y la magia de la sincronía que Jung tanto amaba. Así que no te vayas, porque lo mejor está por venir. Si estás aquí conmigo todavía,
es porque algo en este viaje con Carl Jung te está resonando. En la parte anterior, hablamos de cómo aceptar tu sombra transforma tus relaciones, cómo te ayuda a soltar lo que no te sirve y a proteger tu energía. Ahora, vamos a cerrar este círculo llevándolo a un nivel más grande. Tus sueños, tu propósito y la forma en que el universo empieza a conspirar a tu favor cuando te alineas con tu verdad. Esto no es solo teoría, es una experiencia que puedes vivir y te voy a mostrar cómo. Empecemos con algo que todos hemos sentido alguna vez, esa chispa de un sueño que tenías, algo que te emocionaba, pero que con el tiempo se fue apagando. Tal vez querías escribir un libro, viajar por el mundo o abrir un negocio propio. Piensa en Claudia, una mujer de 34 años en Tijuana. Ella soñaba con ser fotógrafa desde niña, pero su familia le dijo que eso no da dinero. Así que estudió contabilidad. Durante años trabajó en una oficina, haciendo números que no le interesaban, hasta que un día, mirando fotos viejas, lloró. No era tristeza, era su sombra diciéndole, esto no eres tú. Dejó el trabajo, tomó su cámara y hoy vive de lo que ama. ¿Qué sueño tuyo está esperando que lo rescates? Jung creía que nuestros sueños, esos deseos profundos, no son casuales. Son mensajes del inconsciente, pistas de lo que tu alma necesita para sentirse plena. Pero aquí está el truco. A veces, las personas que nos rodean apagan esos sueños sin querer. Imagina a Pedro, un hombre de 29 años en Cali. Él quería aprender a tocar guitarra, pero sus amigos se burlaban. Eso es para hippies, consíguete un trabajo serio. Poco a poco, dejó de intentarlo. Esas voces externas se metieron en su cabeza, pero lo que Pedro no veía era que su sombra también tenía un papel. Una parte de él temía fracasar, y esas burlas solo confirmaban ese miedo. Hagamos una pausa. Pregúntate, ¿qué sueño dejaste ir porque alguien te dijo que no valía la pena? O tal vez porque tú mismo o tú misma pensaste que no eras suficiente. Escríbelo en tu mente o en un papel, porque vamos a trabajar con eso. Jung decía que la sombra no solo guarda tus defectos, también guarda tus potenciales, esas partes de ti que no te atreves a mostrar. Y cuando las aceptas, algo increíble pasa. Empiezas a reconectar con lo que realmente quieres. Aquí va una acción práctica. Esta semana, haz algo pequeño por ese sueño olvidado. Si querías escribir, escribe una página. Si querías bailar, ponte una canción y muévete aunque sea en tu sala. No se trata de ser perfecto o perfecta. Se trata de decirle a tu inconsciente, estoy escuchando. Jung llamó a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando todas tus partes, luces y sombras. Y cuando empiezas, el universo responde. Hablemos de eso, la sincronía. Jung acuñó este término para describir esas coincidencias que no lo son. Es cuando, al alinearte con tu verdad, las cosas empiezan a encajar. Imagina a Rosa, una mujer de 50 años en Houston. Ella pasó años en un matrimonio infeliz, pero nunca se atrevió a irse por miedo a fallar. Un día, después de leer sobre Jung, decidió enfrentar su sombra, el miedo al rechazo. Dejó la relación y semanas después conoció a alguien en un taller de arte que la inspiró a retomar su pasión por la pintura. Eso es sincronía. El universo poniéndote en el camino correcto cuando te atreves a ser auténtico o auténtica. ¿Te ha pasado? Tal vez conociste a alguien justo cuando lo necesitabas, o encontraste un libro que parecía escrito para ti. Eso no es magia barata, es tu inconsciente y el mundo exterior alineándose. Pero para que ocurra, tienes que soltar el miedo al cambio. Jung decía que el vacío que queda al dejar ir no es algo que temer, es un espacio sagrado donde lo nuevo puede crecer. Es como podar un árbol, quitas lo seco para que florezca lo vivo. Pausa por un momento. Imagina que sueltas algo que te pesa, un trabajo que odias, una relación tóxica, un hábito que te frena.
¿Qué podrías ganar en ese espacio? Más paz, más tiempo, más tú. Eso es lo que pasa cuando aceptas tu lado oscuro. Dejas de resistirte a la vida y empiezas a fluir con ella. Y ese flujo trae claridad, propósito y una sensación de estar vivo o viva que no se compara con nada. Ahora, hablemos de amor propio, porque todo esto vuelve a ti. Jung creía que la relación más importante es la que tienes contigo mismo o contigo misma. Si no aceptas tu sombra, si sigues negando esas partes imperfectas, ¿cómo esperas amarte de verdad? Piensa en Alejandra, una mujer de 31 años en Lima. Ella se miraba al espejo y solo veía defectos. No soy lo bastante flaca, no soy lo bastante exitosa. Pero un día, cansada de criticarse, escribió una carta a su sombra. Gracias por mostrarme lo que necesito sanar. Desde entonces, cada vez que se siente mal, se pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Y poco a poco, empezó a quererse más. Aquí va otra acción. Mírate al espejo hoy y di algo amable sobre ti, algo que tu sombra podría necesitar escuchar. Está bien que no sea perfecto o perfecta, o merezco estar aquí. Suena simple, pero es poderoso. Jung diría que esto es alimentar tu energía psíquica, esa chispa que te hace único o única. Y cuando la cuidas, atraes lo que mereces. Relaciones sanas, oportunidades reales, una vida que te refleja. Antes de cerrar, una llamada. Si esto te está inspirando, comparte este video con alguien que necesite un empujón para perseguir sus sueños o amarse más. Deja un comentario aquí abajo. ¿Qué sueño vas a retomar? ¿Qué parte de tu sombra estás listo o lista para aceptar? Tus palabras no solo te ayudan a comprometerte, sino que motivan a esta comunidad. Suscríbete y activa la campanita, porque seguimos trayendo contenido que transforma. Entonces, ¿qué pasa cuando aceptas tu lado oscuro? Todo cambia. Tus relaciones se vuelven espejos de tu verdad, no de tus miedos. Tus sueños dejan de ser algún día y se vuelven hoy. Y el universo, como decía Jung, empieza a alinearse con tu autenticidad. No es un camino fácil. Hay días oscuros, días en que dudarás. Pero cada paso que das hacia tu sombra es un paso hacia tu luz. El caos no es el fin, es el comienzo de algo más grande. Resumamos rápido. Aceptar tu sombra te libera de culpar a otros, te reconecta con tus sueños y te abre a la sincronía. Es un viaje de amor propio, de soltar lo que no te sirve y de construir una vida que sea tuya, no de las expectativas ajenas. El mensaje final de Jung es este: no busques fuera lo que ya tienes dentro. Tu lado oscuro no es tu enemigo, es tu maestro. Así que hoy te invito a dar un paso. Escucha tu intuición, enfrenta tus miedos, honra tu verdad. Porque cuando lo haces, no solo cambias tu vida, inspiras al mundo. Reflexiona un segundo. ¿Qué vas a soltar? ¿Qué vas a abrazar? Este es tu momento. Y si este mensaje te llegó, compártelo. Deja tu comentario, dale like, suscríbete. Juntos, podemos hacer que más personas descubran su poder interior. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el cambio empieza contigo. Te espero.